Queridos hermanos, bienvenidos a un nuevo taller de Soy Convivente. Como todos los miércoles por la noche tenemos este espacio para reunirnos aquí en forma virtual, todos los que hemos hecho convivencias o los que tenemos ganas de hacer estos retiros espirituales, y hoy miércoles vamos a repasar temas de la doctrina de la Iglesia Católica que hemos recibido en nuestra convivencia con Pedro. De manera especial hoy tenemos para ver el tema de frutos e importancia de hacer la convivencia con Pedro, de continuar caminando este camino espiritual que comenzó quizás hace varios años cuando hicimos la convivencia con Cristo, que se continuó cuando hicimos la convivencia con Pablo y que ahora nos está pidiendo a gritos hacer la convivencia con Pedro, el tercero de estos retiros de 6 días que te van a cambiar la vida. Bueno, hoy vamos a hablar de esto, de los frutos que da la convivencia con Pedro y de la importancia de hacer la convivencia con Pedro. Aprovecho a darle la bienvenida a todos los que ya están aquí conectados por Zoom. Les pido que vayan prendiendo las cámaras, así nos podemos ir viendo. Y vamos a, antes de empezar este taller, a cerrar un minutito nuestros ojos y a pedirte de manera especial, Jesús, en esta noche, que tu Espíritu venga sobre cada uno de nosotros. Ese Espíritu Santo que derramaste sobre Pedro, que lo dotó de carismas para guiar a la iglesia, para acompañarla, para conducirla, a pesar de todas las acechanzas del demonio, ¿no? Ayúdanos, Señor, envíanos ese espíritu que tuvo Pedro, incluso cuando te negó 3 veces, que pudo salir adelante y pudo buscarte y pudo encontrarse con ese amor tuyo, ¿no? Y esa misión de apacentar las ovejas. Ayúdanos esta noche a enamorarnos de esta convivencia con Pedro, estos 6 días que nos está preparado para vivir de la mano de San Pedro este encuentro con vos, Jesús. Te lo pedimos como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, a los que están aquí por Zoom también les voy a compartir la pantalla donde vamos a ver los frutos de la convivencia con Pedro, que los que ya hicieron la convivencia con Pedro seguramente tendrán aquí el manual de la convivencia con Pedro, y aquellos que no hicieron todavía no se preocupen, porque el día que la hagan van a tener este tema y muchísimos más para llevarse a su casa en el manual. Aquellos que tienen el manual y tienen esta tercera edición ampliada, lo encuentran en la página número 10. ¿Sí? Si alguno está viendo este video con el manual en mano, en la página 10, si es la tercera edición ampliada del manual de la convivencia con Pedro. Y si no, lo buscan en su manual donde diga frutos, en las primeras páginas, frutos de la convivencia con Pedro. Para hablar de la convivencia con Pedro, tenemos que hablar primero de todo un camino espiritual que comenzó o que va a comenzar, si todavía no hiciste ninguno de estos retiros. El camino espiritual va a comenzar cuando hagamos la convivencia con Cristo. Aquí tenemos varios hermanos que han hecho Cristo, ¿no? Tenemos a Pablo, tenemos aquí a Silvia, a Andrea, no sé si Mónica y Marina han hecho, sé que Mariana está ahí ansiosa esperando en el verano a ser Cristo, ¿no, Mariana? Si es así,
Gloria a Dios. Fíjense ustedes aquí, este camino espiritual profundo hacia la unión con Dios comienza o comenzó o comenzará con la convivencia con Cristo. Esos 6 días que ya hemos hablado, que lo pueden buscar en el canal de Soy Convivente y van a encontrar un montón de videos, en la página web de soyconvivente.org, ahí tienen todo el material también. En la convivencia con Cristo empezamos un proceso de encuentro con Dios. Descubrimos a un Dios vivo, resucitado, un Dios que comienza todo un camino de sanación en nuestro interior, un Dios que nos invita a crecer en oración, un Dios que nos va no solo sanando, sino liberando de vicios, esclavitudes, nos va sacando del pecado mortal, nos va mostrando que es un Dios de amor y que quiere lo mejor para nosotros. Por eso es que, ¿se acuerdan esos 6 días de la convivencia con Cristo? Nosotros nos pasamos viviendo toda la historia de la salvación, desde la creación del mundo hasta el Apocalipsis, hasta el fin de los tiempos, ¿no? Convivimos con los patriarcas, los profetas, los apóstoles, la iglesia naciente, con todo lo que encontramos en la Biblia, de alguna manera lo hacemos carne en esos 6 días. Parecería que tocamos el cielo al terminar la convivencia con Cristo. Sin embargo, la convivencia con Cristo es el primer escalón de 7 escalones que vamos a ir subiendo en nuestro camino espiritual. El segundo escalón es la convivencia con Pablo, ¿no? Si ya hicimos Cristo, al año, más o menos, un poquito más, un poquito menos, depende de cada uno, estamos invitados a hacer el siguiente retiro de 6 días, que es la convivencia con Pablo. En la convivencia con Pablo, también ya lo vimos incluso ayer en un video, ¿no? Que ustedes lo pueden ver en el canal. En la convivencia con Pablo vivimos 6 días conviviendo con Cristo, pero de la mano de San Pablo. 6 días donde vemos toda la vida de San Pablo, desde que es Saulo y es perseguidor de los cristianos, hasta que se convierte, hasta que va a evangelizar, hasta que termina dando su vida cuando le cortan la cabeza en Roma por Jesucristo, ¿no? Un Saulo tremendo que nos llena de vigor apostólico y toda la fuerza de lo que es ser apóstol del Señor. Y parece que terminamos la convivencia con Pablo y decimos, bueno, ya está, ya toqué el cielo 2 veces con Cristo, ahora con Pablo, estoy volando, ya no sé, ¿más puede haber más? Claro que puede haber más, porque solo hicimos 2 escalones nada más, la convivencia con Cristo y la convivencia con Pablo. Ahora vamos a hablar de esta tercera convivencia, de este tercer escalón, en donde vamos a convivir con Cristo 6 días, pero lo vamos a hacer de la mano de San Pedro. Los 6 días lo vamos a hacer a través de la mirada, de la vivencia, de la vida de ¿cómo se llama? Del apóstol Pedro. Vamos a ver cada uno de estos frutos, ¿sí? Si ustedes me acompañan, a ver, alguno que prenda el micrófono y ya se anime a leer el primero de los frutos que tenemos aquí. A ver, en voz alta. El principal será un mayor amor y conocimiento de la Iglesia. Muy bien. Podremos cumplir, sí. Podremos cumplir lo que el mismo San Pedro nos recomienda. Estén siempre dispuestos a responder delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Muy bien, tomado de la primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículos 15 en adelante, ¿no? Pero fíjense acá, el fruto más importante de la convivencia con Pedro, no hay dudas, es un mayor amor y conocimiento de la iglesia, porque estos 6 días, cuando vamos a ver la vida de Pedro, cuando vamos a convivir con Cristo de la mano de San Pedro, al ver a Pedro no podemos otra cosa que ver al primer papa, ver los cimientos de la iglesia, ver los fundamentos de nuestra iglesia, ¿no? Entonces, por supuesto que el principal fruto va a ser un amor impresionante, un mejor conocimiento de la iglesia y un amor que me lleva, ¿por qué no?, como a Pedro, a dar mi vida también por la iglesia, ¿no? Y este es un fruto fuerte, ¿no? Porque a veces
nos cuesta enamorarnos de la iglesia, nos cuesta conocer realmente la iglesia. A veces hay tantos antitestimonios, tanta mugre hay a veces porque la iglesia está formada por pecadores y a veces nos cuesta, ¿no? A veces no nos cuesta tanto enamorarnos de Dios, pero a veces sí nos cuesta enamorarnos de la iglesia. Bueno, esta convivencia es especial porque vamos a crecer en vida comunitaria y vamos a tomar conciencia de que no nos salvamos solos, nos salvamos en comunidad. Entonces la visión de iglesia nos va a cautivar, nos va a hacer decir, por eso es que Jesús armó una iglesia. Ahora entiendo, vale la pena enamorarse de la iglesia, ¿no? Por supuesto que va a haber un conocimiento muy profundo de muchos temas de la iglesia, muchos temas que tienen que ver con la estructura, la organización y la vida de la iglesia. Vamos a cerrar un minutito los ojos, los que estamos aquí, y vamos a pedirte, Jesús, que infundas sobre nosotros, si ya hicimos esta convivencia con Pedro, o si algún día la vamos a hacer, si ya hicimos Cristo, si ya hicimos Pablo, y por ahí estamos medio remolones para hacer Pedro. Te vamos a pedir, Señor, que nos infundas el espíritu de amor por tu iglesia. Que te vamos a pedir que nos des sabiduría en nuestra mente para conocer más sobre tu iglesia, los fundamentos de tu iglesia, el fin que vos le pusiste, este objetivo tan grande que tiene tu iglesia en este mundo, en esta iglesia terrena, la iglesia purgante y también la iglesia celestial, porque también vamos a ser comunidad para siempre en el cielo. Ayúdanos, Señor. Infunde en nosotros ese espíritu eclesial. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. El siguiente objetivo, porque hay varios, tenemos 12 frutos claramente detallados y muchísimos más que vamos a recibir. ¿Quién se anima a leer el próximo fruto? Fuerte. Comprenderemos al papado. Al papado. Fíjense aquí, ¿no? La figura del papa es a veces tan controversial, tan criticada, tan a veces juzgada, ¿no? A veces tan menospreciada. Bueno, en esta convivencia con Pedro, como vamos a ver la figura del primer papa de la iglesia, ¿no? Vamos a entender de alguna manera esto de Jesús cuando le dice a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Esta imagen del papado, como una especie de vicario de Cristo, quien recibe el pleno mandato del Señor para guiar la iglesia, ¿no? Fíjense qué fuerte. En estos 6 días de convivencia con Pedro vamos a comprender un poquito mejor la figura del Papa. Y con la figura del Papa también vamos a entender el colegio de obispos, que también trabajan juntos con la cabeza del colegio de los obispos de todo el mundo, que es el sumo pontífice, ¿no? Fíjense qué lindo, ¿no? Y qué buen momento, ya que están viendo este video, para que cerremos un minuto los ojos y podamos pedirte en este momento por la figura del Papa. En este momento del video tenemos al Papa Francisco guiando la iglesia del mundo. Pero también te vamos a pedir por todos los papas que van a venir, todos los papas que van a guiar la iglesia hasta el fin de los tiempos. Te vamos a pedir que tu Espíritu Santo, Señor, guíe a cada una de esas personas que van a sentarse ahí en el sillón de Pedro y van a ejercer ese ministerio tan profundo como es guiar a la iglesia de todo el mundo, de todas las naciones. Te pedimos hoy por el Papa Francisco de manera especial. Y también, ¿por qué no?, invocamos la intercesión desde el cielo
de todos los santos papas que ya han pasado por este mundo y que ya están delante de tu presencia, Señor. Que ellos también no paren de interceder por tu iglesia en este mundo. Que no paren de interceder por el Papa Francisco. Por todas sus intenciones, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Seguimos un fruto más, ¿les parece? Otro regalito más de la convivencia con Pedro. ¿Cuál es? Alguno que prenda el micrófono y se anime a leerlo en voz alta. Conoceremos mejor la organización de la Iglesia, el derecho canónico. Fíjense acá, algo muy importante. La Iglesia, por lo menos la Iglesia terrena, que es la que subsiste aquí en este mundo, tiene una organización, ¿sí? Porque está en este mundo, tiene que tener una estructura, una forma de organización, y tiene que tener sus leyes, sus normas, sus criterios para que todos podamos convivir dentro de la iglesia, ¿no? Bueno, por eso en la convivencia con Pedro le vamos a dedicar tiempo también a conocer mejor cómo está organizada la iglesia. Y aquí aparece la figura del derecho canónico. Bueno, nosotros tenemos varios talleres sobre, desde Unión con Dios, de derecho canónico, pero sepan ustedes que el derecho canónico sería como las leyes más importantes o las normas más generales de la iglesia, que organizan, estructuran, disponen lo que la iglesia tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo en todo el mundo, ¿no? Entonces, vamos a recibir unas primeras herramientas para conocer también esto. Cómo está organizada la iglesia, cómo está legislada, cómo está normalizada, cuáles son sus normas, sus leyes que la estructuran y la organizan. Fíjense qué lindo. Cerremos un minutito los ojos y te vamos a pedir, Señor, esta noche que nos des luz, que nos des sabiduría para entender las leyes de la iglesia, para estudiar, para conocer más el derecho canónico, para conocer más las encíclicas, las exhortaciones, los documentos de la iglesia de todo tipo, que de alguna manera sirven para organizar, para estructurar, para hacer que la iglesia pueda desarrollar su objetivo, que es la salvación de las almas en este mundo. Danos sabiduría, Señor. Danos tu espíritu de sabiduría para conocer más todavía. Si ya hicimos la convivencia con Pedro y por ahí nos olvidamos, que agarremos el manual y podamos repasar de vuelta todos los temas que hemos visto en la convivencia con Pedro. Si todavía no lo hicimos, no hicimos la convivencia con Pedro, que podamos entusiasmarnos para hacer la convivencia con Cristo, después hacer la convivencia con Pablo y finalmente esperar ansiosos a hacer esta convivencia con Pedro. Amén. Amén. Bueno, fíjense qué lindo lo que vamos viendo hasta ahora. Algunos de los frutos más importantes, ustedes ven, ¿no? Claramente la convivencia con Pedro tiene una gran dimensión eclesial, ¿no? Que ya Pablo, algo tenía Pablo, porque en Pablo, por supuesto, ¿no? Es una máquina de hacer comunidades cristianas, de crear iglesia por todos lados donde iba, ¿no? Pero aquí en Pedro se trata de organizar esa iglesia, ¿no? De darle esta organización, esta estructura, ¿no? Fíjense. Bueno, vamos al siguiente. ¿Quién se anima a decir el próximo? A ver, el próximo fruto. Celebraremos la misa evocando cada día las características litúrgicas del tiempo correspondiente. Fíjense, esto es un fruto único, ¿eh? Yo no lo he visto en ningún otro retiro espiritual y es algo que a ustedes les va a encantar. Porque, ¿se acuerdan cuando hicimos la convivencia con Cristo? Los que lo han hecho todavía, cuando hicimos la convivencia con Cristo, vimos las etapas de la iglesia, ¿se acuerdan? En una parte del manual de la convivencia con Cristo, nosotros tenemos las
etapas en que dividimos. Yo aquí, a ver si les puedo acercar aquí el manual. Los que tengan aquí el manual de la convivencia con Cristo, ustedes van a ver que tenemos varias páginas del manual dedicadas a hablar de la etapa de la iglesia, ¿no? Fíjense aquí, tenemos varias páginas. Bueno, a ver, perdón, acabo de salir. Espérenme un segundito que aquí estamos. Tenemos varias páginas, ¿no? Hasta incluso, ¿no? Los que tienen el manual de la convivencia con Cristo, página 89 hasta la página 101. Tenemos las 9 etapas en que dividimos nosotros ya en la convivencia con Cristo la historia de estos 20 siglos de Iglesia Católica. ¿Me siguen hasta aquí? Sí. Pero ahora, en la convivencia con Pedro, vamos a desarrollar esas 9 etapas que vimos en la convivencia con Cristo. En la convivencia con Cristo las vemos en una sola contemplación, ¿no? De alguna manera nos vivenciamos esos 20 siglos de iglesia de manera especial en una contemplación. Ahora, en la convivencia con Pedro, esas 9 etapas las vamos a ver a lo largo de los 6 días. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que las celebraciones eucarísticas de cada uno de esos días de convivencia con Pedro tienen muchísimo que ver con el tiempo de la historia de la iglesia que estemos viendo. Yo no quiero adelantar nada porque es una sorpresa para cuando hagan la convivencia con Pedro, pero les va a encantar, les va a sorprender poder... ¿Vieron como yo siempre digo? A mí me gusta usar la frase de, para mí la convivencia con Cristo es como viajar en el tiempo, ¿no? Es como ir y viajar en el tiempo y ver toda la historia de salvación en primera persona. Bueno, aquí, en mi manera de ver, la convivencia con Pedro es lo mismo, es como viajar en el tiempo en los 20 siglos de la vida de la iglesia. ¿Se imaginan ustedes? Conocer a la iglesia de los orígenes, conocer a la iglesia de la antigüedad, conocer a la iglesia de la época medieval, a la iglesia de la modernidad, a la iglesia antes del Concilio Vaticano II y llegar hasta la iglesia del día de hoy. Bueno, estos 6 días de convivencia con Pedro nos van a permitir eso, celebrar la Eucaristía con las características litúrgicas propias de los tiempos de la iglesia que estemos viendo. Insisto, es algo único, ¿eh? O sea, es como, cuando yo hice mi convivencia con Pedro, es como viajar en el tiempo y decir, wow, puedo sentir, puedo vivir lo que vivieron los cristianos a lo largo de esos 20 siglos de la vida de la iglesia. Fíjense, qué mejor aprendizaje que la vivencia propia, ¿no? Por eso nosotros decimos siempre y nos enseñan siempre en las convivencias que lo más importante no es el conocimiento teórico, sino la experiencia, ¿no? Y una cosa es estudiar los 20 siglos de iglesia y otra cosa es tener la experiencia, la vivencia que tuvieron los cristianos a lo largo de estos 20 siglos. Por eso es impresionante, por eso vale la pena muchísimo seguir creciendo y llegar al tercer retiro, que es la convivencia con Pedro, ¿no? Alguno que, antes de seguir al próximo, vale la pena que cerremos un minutito los ojos. Piensen desde sus casas las millones y millones de personas que han pasado por la iglesia desde Jesús, desde Pedro, desde los primeros apóstoles, desde Pentecostés hasta el día de hoy. Estos ya más de 20 siglos de iglesia. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos santos han pasado los padres de la iglesia, han pasado doctores de la iglesia, han pasado santos con distintas características tan lindas a imagen de Dios? Te vamos a pedir, Señor, en esta noche la intercesión de todos esos hombres y mujeres que ya pasaron por la iglesia, que ya pasaron
muchos de ellos por la iglesia purgante y que ya están en este momento en la iglesia celestial. Les vamos a pedir a todos ellos que intercedan por nosotros, esos millones y millones y millones de seres humanos que ya están delante de la presencia de Dios, que intercedan por nuestros problemas, nuestras necesidades, que nosotros podamos llegar a esa santidad que ellos llegaron. Amén. Gloria a Dios. A ver, ¿quién se anima al próximo de los frutos que nos prometieron en la convivencia con Pedro? Cualquiera, prenda el micrófono. Ahondaremos en los conocimientos bíblicos, las cartas de Pedro y los deuterocanónicos. Muy bien. Ahondaremos más todavía en los conocimientos bíblicos. ¿Se acuerdan que desde la convivencia con Cristo ya empezamos a profundizar el conocimiento bíblico, ¿no? ¿Se acuerdan? Incluso en la convivencia con Cristo, ustedes se recordarán, nos enseñaron a consultar a Dios con la Biblia. Y tenemos varios videos de esto en el canal de Soy Convivente. Mírenlos, consultar a Dios con la Biblia. Vamos a profundizar en la convivencia con Pedro, por supuesto, las cartas de Pedro. ¿Cuáles son las cartas de Pedro? ¿Se acuerdan? ¿Cuántas hay? Porque dice las cartas de Pedro. ¿Cuántas son las cartas de Pedro? Dos. La primera carta de San Pedro y la segunda carta de San Pedro, ¿no? Por supuesto. Y por supuesto vamos a profundizar también en los deuterocanónicos. ¿Qué son los deuterocanónicos? ¿Se acuerdan ustedes? Alguno que me prenda el micrófono y nos recuerde a todos. ¿Qué son los deuterocanónicos? Tengo entendido que son los que fueron aprobados después, como que son canónicos que pertenecen a la Sagrada Escritura. Bien, claro, ¿no? Justamente deutero, ¿no? En segunda ocasión, ¿no? Nosotros tenemos 7 libros cuyos originales del Antiguo Testamento están en griego, digo bien, y que fueron tomados como cánones católicos, y sin embargo hay otras iglesias que no, ¿no? Son 7 libros que después, nosotros tenemos varios talleres de unión con Dios donde hemos hablado de los deuterocanónicos. Tendríamos que suscribirnos al canal, youtube.com/unión con Dios, y ahí van a encontrar varios de los talleres bíblicos sobre los deuterocanónicos. Pero bueno, ¿vamos a profundizar los temas bíblicos? Claro que sí. Lo empezamos a profundizar en Cristo, donde vimos muchísimos textos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero no lo estudiamos, ustedes se acuerdan, los vivimos a través del método propio que tienen las convivencias, que son las contemplaciones actuadas. Cuando hicimos Pablo, vimos de manera especial el libro de Hechos de los Apóstoles y de manera especial todas las cartas de San Pablo. Ahora, cuando hacemos convivencia con Pedro, profundizamos, por supuesto, las 2 cartas que tenemos atribuidas a San Pedro, pero también, de alguna manera, toda la Sagrada Escritura, ¿sí? Porque toda la Sagrada Escritura es la que le da fundamento a la Iglesia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? Fíjense qué fuerte, ¿no? Otro de los frutos, a ver quién se anima a leerlo en voz alta. Vamos. Creceremos en oración, tanto personal como comunitaria, ejercitando el discernimiento de, y ahí no leo porque tengo un cartel en... Perfecto. De espíritu, perfecto, exactamente. Fíjense acá, ¿no? Hay 3 elementos en este objetivo, 3 cosas importantes. Primero, ¿crecemos en oración personal? Claro que sí, porque a medida que avanzamos en las convivencias, vamos profundizando nuestra oración personal. ¿Se acuerdan ustedes? Y si no lo vieron, véanlo en el canal de Soy Convivente, también vamos a subir, y algo ya hemos subido,
hablando de los grados de oración, la oración ordinaria y la oración contemplativa. Ya en las convivencias desde Cristo empezamos a profundizar los grados de oración, ¿no? Entonces nuestra vida de oración personal se va profundizando, vamos creciendo. Quienes empezamos con oración vocal en Cristo, después seguimos profundizando en nuestra oración discursiva, seguimos ahondando en la oración afectiva, ¿no? Aquí en Pedro, por ahí, ¿cuántos de nosotros ya hemos experimentado la oración más de simplicidad o de contemplación adquirida? Ya vamos creciendo en intimidad con el Señor, porque ya hicimos 3 convivencias, o sea, después de Pedro estamos hablando que tenemos un nivel de diálogo más profundo con Dios. Ya Dios nos fue sanando el interior, ya nos fue dando fuerzas para vencer el pecado mortal. Muchos de nosotros ya casi no caemos en pecado mortal, estamos luchando con los pecados veniales. En esta etapa del camino espiritual ya hemos renunciado a cosas que no nos hacían bien, ya hemos alejado de personas tóxicas, ya hemos tomado decisiones concretas para acercarnos más a Dios. O sea, ya hay todo un proceso. Por lo tanto, crecemos aún más en oración personal, ¿no? En mi encuentro diario, íntimo con el Dios que me ama. Pero también crecemos en oración comunitaria. Se supone que ya cuando salimos de la convivencia con Cristo, ya buscamos un grupo de oración. Si nunca participamos de un grupo de oración comunitario, un grupo de oración de la espiritualidad carismática, o ahora hay muchos grupos de oración incluso que comparten la espiritualidad de las convivencias. O sea, ya cuando salgo del primer retiro de Cristo, tengo que buscar un grupo de oración una vez por semana para ponerme las pilas, para aprender a orar en comunidad, para poder crecer. Bueno, se supone que lo hice. Se supone que cuando hice Pablo, continué en un grupo de oración. Y ahora en Pedro, de manera exigente, de manera prioritaria, necesito participar de un grupo de oración semanal. Y si fuera más con la espiritualidad de las convivencias, mejor todavía, ¿no? Entonces, crecemos en oración personal y en oración comunitaria. Pero además, fíjense aquí el tercer punto, ¿no? Nos ejercitamos en el discernimiento de espíritus. ¿Ustedes se acuerdan? A ver, alguno que me prenda el micrófono. ¿En qué convivencia empezamos a hablar de discernimiento de espíritus? ¿Se acuerdan? ¿Alguno que haya hecho convivencias? Anímese a aprenderme. ¿Cuándo empezamos a hablar de discernimiento de espíritu? ¿En qué convivencia? Yo creo que desde el principio. Pero desde claro, la sí. primera... Exacto, ya desde la convivencia con Cristo, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de consolación y desolación, cuando hablamos de buen espíritu y de mal espíritu, ahí ya estamos recibiendo las herramientas más importantes de la doctrina ignaciana, ¿no? Las herramientas más importantes de San Ignacio de Loyola y con el aporte propio de la comunidad Convivencia con Dios. Estamos recibiendo las herramientas más importantes para crecer en discernimiento de espíritu. Claro que cuando hicimos Pablo, la segunda convivencia, profundizamos más todavía el discernimiento de espíritu, porque ahora crecimos un poquito más, ya el Señor sanó nuestro interior, ya tenemos más sabiduría, ya estamos más dóciles a sus mociones y ya recibimos incluso más formación de la mano de San Pablo en la convivencia, que nos va a dar más herramientas. Ahora, en la convivencia con Pedro, aprovechamos a crecer un pasito más todavía en el discernimiento de espíritu, en el discernimiento prudencial, tanto sea personal como comunitario, ¿no? Lo que es el discernimiento de espíritu que uno puede hacer a nivel personal, el que podemos hacer a nivel comunitario. Lo que sería, ¿vieron? El olfato de las cosas que son de Dios, de las cosas que no son de Dios. ¿Vieron? El que va creciendo espiritualmente va haciéndose como un olfato para las cosas que son de Dios. Es lo que dice Jesús cuando dice, mis ovejas escuchan mi voz. Cuando uno va creciendo espiritualmente,
uno va escuchando la voz de Dios, ¿no? Uno piensa que Dios te resuelve todo mágicamente. No, Dios no te resuelve mágicamente, pero si vas creciendo en docilidad al Espíritu, si vas creciendo en discernimiento de Espíritu, si vas queriéndote unir a Dios, por supuesto que vas a ir escuchando su voz. Y su voz te va a ayudar muchísimo a evitar problemas, no caer en engaños, no dejarte manipular, no vincularte con personas tóxicas, cuidado de no caer en los pozos, en las trampas que el mal espíritu te puede poner, etcétera, etcétera. ¿Por qué? No porque estás escuchando a Dios, porque querés encontrarte con Él, porque tenés oración personal todos los días, porque vas a un grupo de oración comunitario por semana, porque te vas uniendo más a Dios. Y claro, si vos te vas uniendo a Dios, Dios te va acompañando. Como diría uno, sus ángeles de la guarda están de manera especial ahí, atentos y ayudándote para que ya tu pie no tropiece como tropezaba antes cuando no escuchabas a Dios. Antes Dios te gritaba, no vayas por ahí, y uno terminaba yendo por ahí. No, porque no escuchaba a Dios. Ahora, después de haber hecho Cristo, después de haber hecho Pablo, ya ahora siendo Pedro, nuestros oídos como que se limpiaron un poquito más. Entonces nos vamos volviendo más dóciles al Espíritu. Entonces, ahora sí empezamos a escuchar que Dios nos dice, no vayas por ahí. Entonces, uno no va por ahí. Y se ahorra problemas, dolores de cabeza, angustias. ¿Por qué? Incluso así como escuchamos de Dios, no vayas por ahí, también empezamos a escuchar de Dios sus correcciones. Ojo con esto también, ¿no? Porque a veces no gusta, pero Dios corrige a los que ama. Y ahí uno tiene que ejercitar lo que aprendió en la convivencia con Cristo. Uno tiene que ser dócil a lo que Dios te va pidiendo. Porque si no te da desolación, ¿no? Si no sos dócil, puede ser una causa de desolación como lo vimos en Cristo. Uno va agudizando el oído porque uno quiere escucharle a Dios. Y cuando uno quiere escucharle a Dios, quiere hacer su voluntad. Entonces, ahora te puede empezar a pasar que vos decís, bueno, antes yo hacía lo que quería, contestaba como contestaba. Y ahora de pronto estoy por contestar y siento en mi interior que Dios me dice, no contestes, no hagas así, no vayas por allá, cuidado. O sea, descubro una profundidad en las cosas que veo, una profundidad del Dios que me habla en lo cotidiano. Claro, porque yo ya voy intimando con Dios, ¿ven? Ya lo voy descubriendo vivo y resucitado. Vivo y resucitado, un Dios que está presente y que si yo lo escucho, me va a saber guiar por el mejor camino, ¿no? Gloria a Dios. Como siempre, los talleres pueden prender los micrófonos y preguntar todo lo que quieran, ¿eh? No dejen preguntas para el final, ¿eh? Vamos a cerrar los ojos un minutito y vamos a pedirte, Señor, que nos hagas crecer en oración personal, que nos hagas crecer en oración comunitaria y que nos hagas crecer en discernimiento de espíritu. Si ya hicimos la convivencia con Pedro y no le dimos bolilla a todo esto, que este video sea un disparador para que nos comprometamos más con nuestra oración personal, nos comprometamos más con nuestra oración comunitaria. Y si todavía no hicimos la convivencia con Pedro, que nos prometamos hoy hacerla. Aunque primero tengamos que hacer Cristo, después tengamos que hacer Pablo y finalmente llegar a este tercer escalón de la convivencia con Pedro. Porque vale la pena, Señor, vale la pena el nivel de profundidad espiritual que podemos alcanzar en esta convivencia. Si somos dóciles a vos, si decimos, sí, Señor, estoy dispuesto a que me hables. Y cuando me hables, estoy dispuesto a responder, a seguir tu voluntad, aunque no me guste lo que me digas,
aunque me cueste soltar eso que me estás pidiendo que sueltes, lo voy a soltar. Ayúdanos, Señor. Queremos crecer. Si estamos viendo este video todavía, es porque queremos realmente estos frutos espirituales tan profundos, que los podemos vivir todos nosotros. Frutos que han vivido y disfrutado los santos, también hoy nosotros estamos llamados a vivirlos. Ayúdanos, Señor. Amén. Gloria a Dios. A ver, ¿quién se anima a leer el siguiente de los frutos? Tendremos un resumen práctico de la ascética, es decir, cómo ir creciendo en todas las virtudes. Muy bien, fíjense acá, aparece una palabra rara, ¿no? La ascética. ¿Alguien sabe qué es la ascética? ¿Y qué se diferencia de la mística en teología? ¿Alguno, si sabe, prenda el micrófono y cuéntenos? A ver, hay dos palabras dentro de la teología de la vida espiritual, podríamos decir, ¿no? Una es la mística y otra es la ascética. ¿Alguno? No. No. Bueno, fíjense, es muy sencillo. La ascética se refiere a todo el esfuerzo personal que nosotros podemos hacer por encontrarnos con Dios, ¿no? En cambio, la mística se refiere a toda la iniciativa que Dios toma para hacernos crecer a nosotros, y nosotros respondemos siendo dóciles. ¿Se acuerdan cuando hablamos en los talleres de los grados de oración? ¿Se acuerdan? En las convivencias también los vemos, ¿no? Hablamos de grados de oración ordinaria y después hablamos de grados de oración extraordinaria o contemplativa. ¿Se acuerdan esta distinción? Sí. Cuando hablamos de los primeros grados, los grados de oración ordinaria, decimos que estos grados de oración ordinaria se van logrando con el esfuerzo que nosotros vamos poniendo por encontrarnos con Dios. Eso es la ascética. En cambio, los siguientes grados de oración, que llamamos oración extraordinaria o contemplativa, se van ganando en la medida que somos dóciles a lo que Dios nos va regalando. Ahí yo no puedo hacer nada más que responder a la gracia que Dios me quiere dar. Si Dios me regala esos grados de oración, yo los acepto, Señor. Gracias, quiero recibirlos. ¿Ven? Eso en los grados de oración contemplativa, la iniciativa no la pongo yo, como la ponía antes en la oración ordinaria. La iniciativa la pone Dios. Eso es la mística. Yo solo respondo a esa iniciativa de Dios. ¿Me siguen? Por eso dice aquí, tendremos un resumen práctico de la ascética. ¿Y por qué tenemos un resumen práctico? Y porque casualmente la convivencia con Pedro, si nosotros, insisto, ¿no? Si nosotros arrancamos la convivencia con Cristo, vivimos todo lo que nos enseñaron en Cristo, tenemos oración personal, tenemos oración comunitaria, vamos creciendo en todo esto. Después hicimos Pablo y seguimos ahondando en oración personal, en oración comunitaria, en vida sacramental, etcétera, etcétera. Cuando terminamos la convivencia con Pedro, de alguna manera estamos haciendo un cierre a los grados de oración ordinarios. Esos primeros 4 escalones que vimos, ¿se acuerdan? Se terminan de ver ahí en la convivencia con Pedro. ¿Por qué? Porque a partir de la convivencia con María, eso lo vamos a ver en otro video, pero a partir de la convivencia con María, empezamos a disfrutar, a ver un poquito más los grados de oración contemplativos. Todo eso que Dios nos quiere regalar, porque como ya venimos de todo un proceso de buscarlo, de luchar, de querer encontrarnos con Dios, la ascética, ahora llega el momento de disfrutar los regalos que Dios quiere hacer a las almas que han dejado todo por buscarlo. Qué fuerte esto. Eso empieza en la conversación con María.
la oración contemplativa. Para todos los que han hecho convivencias, incluso para los que no han hecho, permítanme, voy a hacer un espacio publicitario, pero yo no tengo nada que ver con esto, no voy a comisión ni nada, pero sí me encantaría que ustedes sepan que esto existe, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces no sabemos y nos perdemos las herramientas, ¿no? Fíjense, la comunidad Convivencia con Dios, que es la que desarrolla las convivencias con Dios, los retiros espirituales, ha publicado 2 libros que yo creo que todos nosotros tenemos que tener. Fíjense, el primero de los libros se llama Unión con Dios por la oración. ¿Lo ven? Unión con Dios por la oración, es el tomo 1, como dice aquí abajo en negrita, en donde se habla de la oración ordinaria y la oración carismática, como dice ahí, ¿ven? Tomo 1, oración ordinaria y oración carismática. Este es un libro hermosísimo para aquel que hizo convivencia con Cristo, para aquel que ya hizo o está por hacer Pablo, para aquel que quiere hacer Pedro, que ya hizo Pedro, tiene que leer este libro, porque este libro habla de los grados de oración que se ven ahí en Cristo, en Pablo y en Pedro, ¿sí? Así que estén atentos, después yo les voy a pasar, me consultan por WhatsApp y les digo cómo podemos hacer para comprar. Estos libros los vende la comunidad aquí desde Buenos Aires, en Argentina, pero creo que se pueden conseguir. Yo después les paso, nos mandan un WhatsApp y les asesoramos de cómo conseguir los libros, ¿sí? Pero después, aquellos que han hecho convivencia con María, con el Espíritu, con la Trinidad y con Dios Amor, tienen el tomo 2, Unión con Dios por la oración, pero el tomo 2, que acá en negrita lo dice claramente, está dedicado a la oración contemplativa. ¿Ven? Todos los grados de oración contemplativa están explicados acá. A veces uno no sabe ni lo que le está pasando en su oración personal, porque ni siquiera leyó tampoco esto, ¿no? Tampoco se acuerda lo que aprendió en Cristo, Pablo, Pedro, ¿no? Y menos María y los demás. Pero si nosotros repasáramos todo eso que nos enseñaron, nos ayudaría muchísimo a crecer más en nuestra vida de oración personal. Bueno, dicho esto, perdón, volvemos, se termina el espacio publicitario, y volvemos, aguárdenme un segundito, ahí está. Volvemos a los frutos que estábamos viendo de la convivencia con Pedro. ¿Por qué decimos, tendremos un resumen práctico de toda la ascética, ¿no? ¿Cómo vamos creciendo en las virtudes, ¿sí? ¿Cómo vamos creciendo en nuestra oración ordinaria? Porque Pedro es un cierre de todo este proceso que todos pasamos, estas primeras etapas de la vida espiritual, donde nosotros queremos encontrarlo a Dios, queremos encontrarlo, y en ese caminar a encontrarlo, ponemos nuestra fuerza, ponemos nuestras ganas, renunciamos a cosas, nos arrodillamos y oramos y participamos de retiro, de seminario, hacemos miles de cosas por Dios, porque queremos encontrarlo, ¿no? Bueno, después, a partir de María, vamos a empezar a disfrutar un poquito de este camino de búsqueda de Dios, porque ese Dios que nosotros queríamos encontrar y queríamos encontrar, ascética, a partir de la convivencia con María, se convierte en el Dios que se va revelando. Entonces uno solamente tiene que ser dócil, responderle, sí Señor, obra en mí, sí Señor, gracias, gracias por venir a mi encuentro, ¿no? Es como le puede pasar a varios de ustedes, ¿no? Tener experiencias de oración donde dice, uy, ¿cómo el Señor me ha regalado esto? ¿Cómo el Señor me acaba de regalar este momento de oración único? Increíble, no lo puedo creer, yo no hice nada para merecer esto, el Señor me lo dio solo. Me asusta ser destinatario de tan grande gracia de Dios, ¿no? Bueno, gloria a Dios. ¿Quién se anima a leer el otro fruto? A ver, prenda el micrófono. Cualquiera, ¿eh? Viviremos en comunidad, ya que la iglesia es comunidad. Esto es un tema clave. ¿Se acuerdan que dijimos, cuando hicimos Cristo y cuando hicimos Pablo,
al terminar la comienza con Pablo, uno se plantea esto de vivir en comunidad, ¿no? De hecho, muchos al terminar la comienza con Pablo se plantean esto de ingresar como miembro de la comunidad convivencia con Dios, ¿no? Habiendo hecho ya 2 convivencias. Aquí en la comienza con Pedro vamos a ver la comunidad por excelencia, que es la iglesia, porque la iglesia es comunidad, y el cielo es comunidad. Esto es increíble. A veces uno quiere hacer una religión individual, ¿no? Yo solito me quiero salvar, No, la iglesia es comunidad. Y en el cielo vamos a ser comunidad, porque es el proyecto de Dios eso. Es todos juntos delante de su presencia, no cada uno en forma individual. Esto es uno de los grandes frutos de Pedro, ¿no? Vamos a reírnos en comunidad, vamos a sanarnos en comunidad, vamos a experimentar cómo Dios obra en comunidad, ¿no? Gloria a Dios. ¿Quién se anima a leer el otro de los frutos? Vamos, ya quedan muy poquitos. Saldremos comprometidos para afrontar los problemas sociales. Esto, ustedes ya saben, lo empezamos a ver en la convivencia con Cristo. Tuvimos todo un folleto, ¿no? Una parte del manual, diríamos ahora, de la convivencia con Cristo, dedicado al tema de los problemas sociales. Ustedes lo pueden ver en el canal de Soy Convivente, busquen el video que se llama Ante los problemas sociales, de la convivencia con Cristo, y ahí lo tienen. Pero en la convivencia con Pablo, también de manera especial vemos el problema social. Ustedes se acuerdan que Pablo, en cada una de sus misiones evangelizadoras, siempre juntaba la colecta que él llevaba a Jerusalén y que entregaba a la iglesia de Jerusalén, entregaba a Pedro, para que Pedro y los apóstoles pudieran repartir ese dinero entre quienes más lo estaban necesitando, ¿no? Ustedes se acuerdan que el libro de Hechos de los Apóstoles, una cosa que marca claramente es: todos vendían sus bienes y los ponían a los pies de los apóstoles para que a nadie le falte, ¿no? La cuestión social está desde los orígenes en la misma iglesia, ¿sí? Entonces, aquí en la conversación con Pedro también vamos a comprometernos un poquito más todavía. Esto te va a venir bien a vos, Andrea, que nos contabas la otra vez, ¿no? Que hiciste Cristo y que uno de los frutos que te llevaste de Cristo es esto, ¿no? El comprometerse con los problemas sociales. Bueno, en Pablo lo vas a profundizar más y en Pedro más todavía, ¿no? Y créeme que vas a recibir muchas herramientas para seguir trabajando frente a los problemas sociales. Que a veces, recuerden ustedes la formación de Comienza con Cristo, ¿no? Si no, vayan a ver el video de Ante los problemas sociales. No solo se trata de ayudar en lo concreto. A veces uno piensa que resolver los problemas sociales es darle un plato de comida al que tiene hambre, ¿no? Eso es también, pero hay muchas otras dimensiones que ayudan muchísimo a trabajar con los problemas sociales, ¿no? Concientizar sobre los problemas sociales, transmitir los valores evangélicos frente a los problemas sociales, ¿no? Hay trabajar en todas las áreas que en el fondo pueden influir en los problemas sociales, irradiar en nuestros conocidos también conciencia por las necesidades del prójimo, etcétera, 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 ¿no? Es un mundo grande el área de trabajo, no es solo dar el plato de comida, implica mucha tarea más, implica abrir la mirada, ¿no? Partiendo siempre de lo que la iglesia dice, ¿no? El destino universal de los bienes. Si todos somos hijos del mismo Padre, todos tenemos los mismos derechos. Y si yo tengo un plato de comida esta noche, después de terminar el taller, que ya tengo hambre, mi hermano también tiene derecho a tener ese plato de comida, ¿no? Es fuerte, el problema social es muy interesante, está presente en todas las convivencias, en las 7 convivencias, ¿no? Pero aquí en Pedro lo volvemos a ver también de manera especial. Una primera comunidad cristiana de manera especial comprometida para que nadie le falte nada, ¿no? Gloria a Dios. ¿Quién se anima a leer uno de los últimos ya que quedan, Fuerte, a ver qué dice.
Creceremos en los carismas. Bueno, ustedes se acuerdan que en la convivencia con Cristo ya empezamos a hablar de los carismas. ¿Se acuerdan? Los carismas en la convivencia con Cristo aparecen presentados según el triple ministerio de Cristo: sacerdote, profeta y rey. Entonces ahí empezamos a descubrir que existen un montón de dones que Dios nos regala para el servicio a la comunidad. Y eso lo llamamos carismas. Descubrimos cientos de carismas. ¿Alguno se acuerda? ¿Algún carisma, por ejemplo? El carisma de profecía, carisma de hablar en lenguas. ¿Qué otros carismas se acuerdan? A ver, vos, Andrea, que tenés más fresquita la convivencia, ¿te acordás alguno más o menos? Ya los nombraste vos, lo que me acordaba. La que más te acordabas, ya te lo... Bueno, está bien, buenísimo, ¿no? Pero según el triple ministerio de Jesús, ¿no? Tenemos muchísimos. Todos los dones que Dios nos da para el servicio a la comunidad son carismas, ¿sí? Por ejemplo, si vos tocas la guitarra, es un carisma que Dios te dio. Si vos das catequesis, es un carisma que Dios te dio. Si vos te dedicás a interceder por los hermanos necesitados, es un carisma que Dios te dio. Si vos te dedicás a evangelizar, es un carisma que Dios te da. Si vos te toca guiar una comunidad, es un gran carisma que Dios te da. Todo lo que hagamos para el bien de los demás son carismas que Dios nos ha dado. Los carismas que yo nombré son carismas que se usan mucho en la oración, ¿no? Cuando uno ora, ¿no? La profecía, la oración en lenguas, etcétera, etcétera, ¿no? Carismas de oración, diríamos. Pero hay cientos, miles, podemos hacer un libro entero detallando distintos carismas, ¿no? Gloria a Dios. El anteúltimo de los frutos que nos prometen en convivencia con Pedro. A ver, ¿quién se anima a prender el micrófono? Conoceremos las distintas etapas del camino espiritual, concretando el lugar donde nos encontramos. Esto tiene que ver incluso con los grados de oración que hablamos recién, ¿no? En Pedro ya estamos un poquito más lúcidos, como quien dice, ¿no? Porque cuando entramos en Cristo estábamos tan oscurecidos, muchos empantanados en el pecado mortal, muchos sin conocer a Dios, con mentes muy limitadas, éramos muy materiales, nos costaba descubrir los sentidos espirituales. Pero después hicimos Pablo y profundizamos más. Y ahora estamos haciendo Pedro y profundizamos más. Por lo tanto, ahora empezamos a tomar conciencia de que hay todo un camino espiritual hacia la unión con Dios. Camino que comenzó con nuestra primera oración vocal, cuando nos enseñaron el Padre Nuestro por primera vez, y camino que va a terminar algún día cuando estemos en la visión beatífica de Dios, cuando estemos delante del Señor, en el cielo. En ese camino hay distintas etapas. Entonces, en Pedro también volvemos a detallar esos escalones hacia la unión con Dios y nos podremos ubicar nosotros según en cuál estemos, ¿no? Alguno podrá decir, no, Nico, yo estoy en este momento en la etapa de oración discursiva y mi vida más que nada tiene que ver con esto y estoy así. Otro día, no, yo ya estoy pasando por la noche del sentido, ¿no? Estoy en una etapa. Cada uno irá viendo en qué etapa de este camino espiritual hacia la unión transformante en este mundo se encuentra, ¿sí? Ya va a haber un video propio de Soy Convivente para hablar de todo este camino espiritual. Ahora yo no me dedico ahora, pero después en el canal van a encontrar ese video con toda la etapa del camino espiritual, de los grados de oración ordinarios y los grados de oración contemplativos, ¿sí? Como se ven en todas las convivencias, ¿sí? Bien, gloria a Dios. Y vamos entonces al último de los frutos que se nos promete en la convivencia con Pedro. ¿Qué dice? A ver, fuerte. Revisaremos los medios espirituales
con los cuales acompañar a otros en su crecimiento. Exactamente. Acá se trata de, ya en la convivencia con Cristo, nuestra preocupación era más que nada nuestra sanación, nuestro crecimiento interior, nuestro encuentro con Dios. En Pablo comenzó a despertar en nosotros, gracias a Pablo, ¿no? Gracias al Espíritu que estuvo en Pablo, todo lo que es la dimensión apostólica, ¿no? Y aquí en Pedro, de manera especial, empezamos a profundizar nuestras herramientas que tenemos y que recibimos también de las convivencias para poder acompañar a otros en su crecimiento espiritual. Si no lo tuvimos todavía, si no lo tuvimos en Cristo, si no lo tuvimos en Pablo, yo creo que no se puede dejar pasar la convivencia con Pedro sin tener un acompañante espiritual. Esto es fundamental. Llegar a Pedro, salir de Pedro con uno de los propósitos. Voy a tener un acompañante espiritual. Voy a elegir una persona que el Señor me muestre, que es más crecida que yo, para contarle cómo está mi vida espiritual, cómo voy avanzando, qué me pasa, cuáles son mis pruebas, y me pueda ir acompañando a caminar hacia la unión con Dios. ¿Ven? Eso, el ser acompañado espiritualmente por otro hermano, nos va a permitir a nosotros también ser en el futuro acompañantes espirituales. Porque como yo voy creciendo, el que va creciendo va caminando y ya sabe el camino que caminó. Por lo tanto, puede ayudar a otros que todavía no caminaron por ese camino a que puedan caminar bien. Eso es un acompañante espiritual. Alguien que te va guiando un poquito a ver por dónde tenés que ir más o menos yendo según lo que Dios quiere hacer en tu vida, hacia la unión con Él. Esto es fundamental, es otro de los grandes frutos. Por supuesto, la pregunta que nos hacemos siempre es, ¿estos son los únicos frutos que Pedro nos va a dar? No, por supuesto que no. Estos son algunos de los que la experiencia le ha mostrado, ¿no?, a la comunidad Convivencia con Dios, que se obtienen desde la convivencia con Pedro. ¿Hay muchos más? Claro que sí. Depende de dos cosas, decimos siempre. Primero, de la gracia de Dios, de lo que Dios quiera regalarnos. Pero ahí no hay tanto problema porque Dios siempre quiere dar mucho. Dios siempre quiere darnos y darnos. El problema es el segundo puntito. Depende de nuestra disposición personal también. Depende qué queremos recibir. ¿Cuánto queremos recibir de Dios? ¿Hasta dónde le vamos a decir, sí, Señor, pero hasta ahí, no te metas con este tema? Sí, Señor, yo te quiero servir, pero no me pidas que renuncie a esto. Sí, Señor, yo te quiero servir, pero no me toques este punto que no quiero que me toque. O sea, ¿hasta qué punto estamos dispuestos realmente a entregarnos por completo a Dios? ¿No? Ya cuando hicimos la convivencia con Pablo, tuvimos muchas experiencias fuertes de entregarse a Dios, ¿no? Ahora en Pedro más todavía, ¿no? Un Pedro que también entrega su vida a Dios, muriendo también crucificado, dice la tradición, ¿no?, con la cruz al revés, como su Señor en la cruz. Fíjense qué fuerte esta convivencia con Pedro. Yo quisiera que los que estén viendo este video, los que están aquí por Zoom, si todavía no hicieron esta convivencia, vale la pena hacer Cristo estos 6 días, al año hacer Pablo, y al año o al tiempito hacer Pedro. Esta convivencia es muy fuerte para conocer la iglesia, para conocer el espíritu comunitario de la iglesia, para crecer en todos los carismas que tienen que ver con la organización de la iglesia, el servir en la iglesia, el permitir o ser instrumento que permita el crecimiento de la iglesia de Cristo. Vamos a cerrar un minuto. Pablo, ¿querías preguntar? Sí, no, quería compartir algo que Dale. me hiciste acordar, ¿no? Uno de los frutos que yo viví es que en la convivencia hay lugar para todos. El Señor, digamos, en una misa como que me fue mostrando que cada uno con su carisma, con el don que ha recibido como regalo de Dios, tiene lugar
para poder servir al prójimo. Y fue algo muy lindo, ¿no? Porque veía por ahí hermanos que ya eran diáconos o eran ministros extraordinarios de la Eucaristía y bueno, servían de esa manera. Otros que por ahí eran ministros de música o querían aprender guitarra y servían de esa forma. Y bueno, y sentí un gran gozo en mi corazón porque parecía que era algo obvio, pero como que Dios me estaba diciendo, en mi iglesia hay lugar para todos, ¿no? Y di muchas gracias a Dios. Y también, sobre todo, en la comunidad de convivencias, yo sentí que no hay divisiones o diferencias, porque todos venimos, perdón, de diferentes clases sociales y bueno, tuvimos historias completamente distintas. Y sin embargo, en esos días, el Señor hace esa comunidad tan linda que bueno, que podemos compartir en un almuerzo, en un desayuno. Y bueno, vos, Andrea, que lo viviste hace poco, realmente no hay tiempo para nada, no hay recreos, pero Dios se encarga que si vos tenés alguna herida, te pone algún hermano que te dice, mirá esto, tal cosa, uy, justo lo que estaba necesitando. Es una cosa muy linda que yo la verdad que en estos retiros viví cosas maravillosas que no las viví en otros retiros que de otras comunidades. Por eso me animo a compartir esto, ¿no? con ustedes. Gloria a Gracias. Dios. Gloria a Dios, Pablo. Qué lindo esto que acaba de decir Pablo. Es clave, presten atención, es clave en las 7 convivencias que vamos a vivir. Dios habla a través de la comunidad. A veces uno dice, Señor, pero hablame. Yo quiero que me hables a mí. Te habla, pero te habla a través de la comunidad. Como dice Pablo, te habla a través de un hermano que se te acerca, te habla a través del testimonio que escuchás de un hermano que por ahí pasó lo mismo que vos pasaste, te habla a través del sacerdote en la homilía, te habla lo que te dice tu compañero de mesa en el desayuno, o te habla por lo que le pasó al que está enfrente en el almuerzo, te habla con algo que se cayó, te habla con algo que por ahí te empujó sin querer, te habla con algo que leíste en la Biblia. Dios te va hablando porque Dios nos habla todos los días. Lo que pasa que nosotros, cuando estamos empezando la convivencia con Cristo, muchas veces tenemos los oídos, la vista, todos los sentidos tapados, porque no escuchamos a Dios, no lo entendemos, ni siquiera imaginamos que Dios está tan cerca de nosotros hablándonos. Claro, pero ahora que hicimos Cristo, que hicimos Pablo y que ya estamos haciendo Pedro, nuestros sentidos interiores, los sentidos espirituales, se van despertando. Entonces, a veces nos asusta, ¿no? Porque empezamos a tomar conciencia de que Dios está vivo y resucitado, y me habla en todas las cosas. Una señora me decía una vez, yo creo que salí de la conversación con Pablo, y me decía, Nicolás, me decía, yo no sé si estoy loca o qué, pero yo me subo al colectivo y a veces la gente se pone a hablar y yo siento que Dios me está hablando a través de lo que esas personas hablan. No sé si son ángeles o son personas o qué son, ¿no? Pero yo sé que son personas, pero que están hablando de un tema que ellos están hablando. Pero al mismo tiempo que ellos hablan del tema que están hablando, yo siento que Dios me está hablando a través de eso, ¿no? Bueno, gloria a Dios. Un Dios todopoderoso que te habla con todas las cosas que te rodean. Ese es nuestro Dios. Un Dios que, ¿no? Una vez me contaba un hombre, me decía, no me acuerdo cómo me contó el testimonio, no me acuerdo mucho, pero me dijo, estaba en un momento malo de mi vida, terrible, no sé si que estaba pensando en quitarse la vida, terrible este hombre, ¿no? Y me dice, me tomé el colectivo, y la verdad que no me acuerdo, me lo contó hace años, pero me decía, me tomé el colectivo y yo seguía bajoneando, y de pronto dice, miro por la ventana y veo un cartel publicitario, ¿no? Que no me acuerdo qué decía, pero por ahí que decía, yo estoy cerca tuyo. Pero era la publicidad, qué sé yo, de una zapatilla o de una compañía de seguros. Pero dice, vos no sabés, Nicolás, cuando yo vi ese cartel, que ya lo conocía el cartel, pero en ese momento, en ese contexto, arriba de ese colectivo, justo viendo ese cartel, sentí en lo más profundo mío
que Dios me estaba hablando con ese cartel. Me puse a llorar. Y tuve una sanación tan grande en el colectivo, ¿no? Por ese cartel que decía, yo estoy cerca tuyo. Es increíble. Eso, alguien que no está despertando en la vida espiritual, es un cartel más publicitario y punto. Pero esta persona que ya ha crecido, ha despertado su espíritu, pudo Dios hablarle a través de lo cotidiano. Es impresionante. Vamos a cerrar nuestros ojos para finalizar este taller y vamos a pedirte, Jesús, ayúdanos a comprometernos con estos retiros que son tan lindos, a empezar con la convivencia con Cristo, a seguir con Pablo, a seguir con esta convivencia con Pedro que hoy estamos hablando y a continuar con las otras convivencias que son yo lo llamo un portal hacia la unión con Dios. Son como un curso acelerado para avanzar hacia la unión con Dios. Ayúdanos, Señor, a no desperdiciar estos retiros únicos que le inspiraste al Padre Alberto Ibáñez Padilla y que hoy organiza su comunidad, la que él fundó, la comunidad Convivencia con Dios. Ayúdanos a nosotros, conviventes, a seguir ahondando, profundizando en esta escuela de espiritualidad hacia la unión con Dios. Gracias, Señor. Amén.